vez para todos. Entonces, en esta ocasión hablaremos respecto de la sentencia SP-342 del 2023 con un radicado número 64118, con una magistrada ponente Miriam Ávila Roldán y una fecha del 16 de agosto del 2023 en la ciudad de Bogotá. Respecto de los hechos tenemos que en enero del 2011, aproximadamente a las 10 de la noche, en el barrio Nicolás de Federman, un patrullero le solicita a un civil acceder a una requisa y pues el civil, al no tener documentos de identificación, el patrullero le advierte que lo llevaría o lo trasladaría a la UPJ y pues el civil emprende la huida y más adelante es capturado. Respecto de esto, el patrullero pues lo lleva al CAI Nicolás de Federman. Allí lo golpea con el mango del bolillo en la cavidad abdominal y pues en la Clínica Colombia le dan un dictamen en donde le confirman que ese impacto le ocasionó al civil pancreatitis traumática con una incapacidad médico-legal de 90 días y secuelas permanentes en su sistema digestivo y endocrino. Respecto a las instancias, tenemos que como primera instancia, el juzgado 143 de la Policía Metropolitana de Bogotá sostuvo que existía una duda irresoluble sobre la responsabilidad del procesado y pues lo cual condujo a su absolución. También argumentó el juzgado que las declaraciones incriminatorias de la víctima no eran creíbles ya que no estaban respaldadas por otras pruebas y presentaban dichas inconsistencias. También se cuestionó la veracidad de los relatos de la víctima, señalando que estos podrían estar influenciados por su personalidad y por su condición de fármaco dependiente. También menciona el juzgado que los testimonios de los uniformados sí coincidían con la versión de del procesado y se hizo la aplicación del principio jurídico indubio pro reo, en donde este significa básicamente que si no hay pruebas suficientes para determinar la culpabilidad de una persona, se debe considerar inocente y no se puede condenar. Este principio es fundamental en el sistema legal y pues busca proteger los derechos y garantías de los acusados. En la segunda instancia tenemos el Tribunal Superior Militar y Policial y pues lo que hizo fue condenar el delito de lesiones personales dolosas y revoca la decisión del juzgado. Y entonces en esta sentencia se establece una pena de 36 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, separación del cargo y una multa equivalente a 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Allí también se confirma la responsabilidad del acusado respecto a las lesiones personales por las cuales fue acusado, basándose pues en las pruebas presentadas durante todo el proceso judicial. Se destacó que las lesiones causadas por el acusado provocaron secuelas permanentes en la víctima y pues esto contribuyó a la gravedad de la conducta y pues la modalidad de lo que hizo pues el acusado. Respecto a la impugnación penal, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en donde se confirma la condena del acusado por haber las suficientes pruebas que demuestran la responsabilidad del mismo. Las declaraciones de la víctima sí eran consistentes para señalar al acusado como responsable y se concede ese subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena con ciertas obligaciones. Podríamos decir pues que en el subrogado que se le concede, el acusado si incumple con dicha obligación, pues debe tener claro que perderá el beneficio. Respecto a las categorías dogmáticas, entonces tenemos los elementos del delito y entonces en la tipicidad se analiza si la conducta del acusado se ajusta a lo establecido en el tipo penal y pues, por el cual fue condenado. También se considera la gravedad de la conducta y sus consecuencias, como en el caso de la pancreatitis aguda que le generó a la víctima y sus posibles efectos colaterales. Asimismo, pues la antijuricidad, que la antijuricidad es lo que va en contra de la ley. Entonces, bueno, por otro lado tenemos la culpabilidad y es ahí donde se evalúa si el acusado actuó con conocimiento ilícito de su conducta y si es responsable de los daños causados a la víctima. También se consideran los antecedentes personales, sociales, familiares del procesado para determinar si existe la necesidad de la ejecución de la pena. Respecto a la punibilidad, entonces pues tenemos que se decide sobre la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena como una medida sustitutiva y pues considerando el periodo de prueba y las obligaciones que debe cumplir
el beneficiario del subrogado. Respecto a la dosificación de la pena, tenemos que el juez, respecto al mínimo y al máximo de la pena, con su ámbito de movilidad y sus circunstancias atenuantes, con sus circunstancias de menor punibilidad y de mayor punibilidad, le da 36 meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la separación del cargo y una multa de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en donde dice que una circunstancia agravante, por las circunstancias agravantes, no se le concedió en primera instancia el beneficio del subrogado y pues porque él abusó de su autoridad atentando contra un ciudadano que se encontraba en circunstancias de debilidad manifiesta derivadas de su condición de farmacodependiente. Además, pues las lesiones causadas al agredido que generaron pues secuelas permanentes a la víctima en su sistema digestivo, endocrino y pues que fueron consideradas severas y con posibles efectos colaterales. También tenemos pues los atenuantes como circunstancia de menor punibilidad, era que pues la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal decidió concederle ese beneficio del subrogado al procesado porque no tenía antecedentes penales. Entonces, eso es una circunstancia de menor punibilidad y eso hizo que le dieran los 36 meses de prisión. Respecto a el subrogado, el beneficio del subrogado, entonces, pues digamos que esta decisión se basó en la evaluación de diversos aspectos, como la inexistencia de antecedentes penales, que era lo que nombraba anteriormente, la necesidad de la resocialización del condenado y la posibilidad de evitar que vuelva a cometer estos actos delictivos mediante la observancia de buenas conductas durante el periodo de prueba de la suspensión condicional. Por lo tanto, pues deciden aplicar el subrogado de la suspensión condicional, teniendo estableciendo algunas condiciones específicas para su cumplimiento, que son las siguientes. Se le concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un periodo de prueba de 36 meses, tiempo equivalente a la sanción principal, y el acusado deberá suscribir un acta en la cual se comprometa a cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 65 de la Ley 1407 del 2010, actualmente es el Código Militar, y este compromiso se garantizará mediante la constitución de caución prendaria por un valor de un salario mínimo legal mensual vigente y a través de una póliza o título de depósito judicial. Finalmente, tenemos que en el resuelve de la sentencia, la decisión, primero en el resuelve es confirmar la decisión de condena que por el delito de lesiones personales dolosas le fue impuesta al imputado, al acusado, perdón, y mediante la sentencia, perdón, proferida el 17 de marzo del 2023, y segundo, revocar el ordinal tercero de la sentencia impugnada y en su lugar conceder al procesado nuevamente la suspensión condicional de la ejecución de la pena en los términos y bajo las condiciones señaladas en la parte motiva de la presente decisión. Como tercero, confirmar las demás determinaciones que no fueron objeto de impugnación y cuarto, contra el presente fallo no procede ningún recurso. Y quinto, pues por secretaría, librar las comunicaciones a que haya dado lugar. Espero esto haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por la atención prestada y hasta una próxima. Muchas gracias.